¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una rutina sin sentido, deseando que tu vida tenga un propósito más profundo? Muchas veces, estamos tan enfocados en nuestras preocupaciones diarias que perdemos de vista lo que realmente importa. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan no se limita a simplemente pasar el tiempo. Él quiere usarte de maneras que quizás no imaginas, transformando tu vida y la de quienes te rodean. Es momento de dejar de lado las distracciones y la procrastinación. Dios está listo para activarte en su propósito. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso y permitir que Él te guíe hacia una vida de impacto y significado? No pierdas más tiempo, la oportunidad de ser parte de algo grandioso está aquí y ahora. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Para mí, esto siempre fue lo más importante. Dios me enseñaba a pastorear, y esta aventura era como buscar diamantes, pasaba por el fuego y el agua. Hubo momentos en los que tuve que enfrentar la muerte y caí en la trampa del orgullo, pensando que podía trabajar por mis propios medios. Estaba equivocado, el ministerio era de Dios, así como el sueño y el propósito. Yo solo era un administrador de lo que le pertenecía a Él, pero al mismo tiempo necesitaba otros administradores, pues entendí que el ministerio era un trabajo en equipo, pastorear era trabajar en equipo con Dios y con los miembros de la iglesia. Después de graduarme de la escuela del desierto, Dios me instruyó en la escuela del ministerio. Un mes después de haberme desmayado, Dios cambió algunos métodos que usaba en la iglesia. Pasaba días enteros acostado en mi apartamento. Decidí no abandonar el ministerio jamás. El misionero John Houston y la pastora So dirigían la iglesia, y me daba cuenta de que las necesidades de las personas no se satisfacían por completo. Corea era un país pobre y los miembros hacían todo lo que podían para mantener las finanzas de la iglesia. Descubrí que era vital motivar a los nuevos convertidos y participantes del ministerio, pero no sabía cómo hacerlo. Estaba agotado física y mentalmente, como un adorno en la casa, pues pasaba días enteros en la cama. La advertencia fue clara, no debía salir solo del apartamento porque podría desmayarme de nuevo. Fueron días de mucha angustia y dolor, dormía, oraba y pedía a Dios una salida. No obstante, esos días me sirvieron para profundizar mi conocimiento de la Biblia. Dios se preparaba para usarme de una forma más poderosa. Me dio mi primer tema de estudio, la sanación y el Espíritu Santo. Nunca había predicado sin la certeza de la curación de Dios. Además, había presenciado muchos milagros de sanación, pero no tenía suficiente fe para sanar mi propia enfermedad. Descubrí que mi fundamento bíblico sobre la curación era insuficiente y que una comunión íntima con el Espíritu Santo era vital. El estudio de estos temas me llevó a escribir 2 libros, Jesucristo, mi sanador y el Espíritu Santo. Un estudio profundo sobre estos temas hizo que tanto mi fe como mi conocimiento crecieran, y tuve el privilegio de conocer más íntimamente a la tercera persona de la Trinidad. Había oído que tenemos el deber de tener comunión con Dios Padre y Dios Hijo, pero nunca había oído que debíamos tener comunión con el Espíritu Santo. Aprendí que la comunión implicaba una relación más profunda que una simple amistad. Según el diccionario, comunión significa relación íntima basada en un profundo y mutuo entendimiento, un acto de compartir con alguien pensamientos y emociones. Dios enfatizó la importancia de desarrollar una comunión íntima con el Espíritu Santo, es decir, hablar con Él sobre mis ideas, pensamientos, inquietudes y emociones. El Señor dijo, piensa en el matrimonio. Cuando una pareja se casa, la mujer empieza a vivir en la casa del esposo y él nunca la trata como un adorno o un objeto, comparte su vida de una forma íntima. Así quiero que sea tu relación con el Espíritu Santo. Durante 1964 y 1965, estuve casi todo el tiempo en cama, y mi relación con el Espíritu Santo se fue profundizando paulatinamente. Mientras tanto, los 2 libros que escribí fueron los más vendidos tanto en Corea como en Japón.
Pero este estudio fue solo el comienzo de lo que Dios había preparado para mí. La esencia de lo que Dios buscaba enseñarme era que debía delegar gran parte de mi trabajo. Comencé a meditar sobre cómo podría dirigir la iglesia sabiamente. ¿Cómo puedo pastorear a tanta gente cuando la iglesia sigue creciendo? Pregunté al Espíritu Santo en un tiempo de comunión íntima, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo dejar ir a mi gente para que crezca? Me quedé perplejo, sin saber qué hacer. ¿Qué significaban esas palabras? Repentinamente, otra voz me decía, deja ir a mi pueblo del reino de Yango, deja que crezca. Sí, Señor, pero ¿qué quieres decir cuando dices que debo dejarlo ir para que crezca? Deja que aprenda a caminar por sí mismo. Ayúdalo para que entre en el ministerio. Estas palabras me llevaron al estudio bíblico. Abrí la carta de Pablo a la iglesia de Efeso y recibí una fuerte inspiración. Efesios 4:11 dice que Él designó a algunos para apóstoles, otros para profetas, evangelistas, pastores y maestros. El siguiente versículo indica que los siervos de Dios fueron establecidos para perfeccionar a los santos, los nuevos convertidos. Esto significaba que los nuevos convertidos podían desarrollar su ministerio dentro y fuera de la iglesia. Continué leyendo en el libro de Hechos. En el capítulo 2, versos 46 y 47, la iglesia primitiva tenía dos tipos de reuniones. Los discípulos se reunían en el templo y compartían el pan en los hogares todos los días. Se dice que el número de habitantes de Jerusalén era de 200.000, mientras que el número de miembros de la iglesia primitiva era de 100.000. Si consideramos que solo había 12 apóstoles, no podemos dejar de preguntarnos cómo hicieron para ministrar y supervisar a tanta gente, además de realizar visitas a los hogares. Imposible. No cabe duda de que se reunían en grupos pequeños en los hogares, acompañados de los 7 diáconos que aparecen en Hechos 6. Los nuevos convertidos visitaban los hogares, es decir, se reunían en células. Mi paradigma sobre la iglesia era el edificio, jamás imaginé que un hogar podría llegar a ser un centro de adoración. Pero la Biblia muestra claramente sobre la iglesia en los hogares. Medité en mi iglesia de manera particular. Nosotros no realizábamos visitas a los hogares, solo pedíamos a las personas que asistieran los domingos y los miércoles. Descubrí que ese había sido nuestro punto débil. El Espíritu Santo me llevó a Hechos 6. Este pasaje narra cómo se eligieron 7 diáconos para proporcionar las necesidades materiales de los nuevos fieles que se añadían cada día, y cómo los apóstoles limitaron su labor a la oración y la predicación de la palabra. Sin embargo, después de que Esteban fue apedreado, la iglesia se dispersó, como podemos ver en el capítulo 8. Los mismos diáconos salieron a predicar la palabra. En este caso particular, Felipe llevó el evangelio a Samaria. En resumen, los apóstoles no solo delegaron la autoridad para administrar la iglesia, sino también para predicar la palabra. Según Hechos, el día de Pentecostés, 3.000 personas se sumaron a la iglesia, y al día siguiente otras 5.000. Había tan solo 12 apóstoles y luego 7 diáconos. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que la única manera de supervisarlo era mediante líderes de células. La iglesia tenía un excelente órgano para suplir todas las necesidades de sus miembros. Eso es lo que estaba buscando, me dije a mí mismo. Mi entendimiento se abrió. ¿Cómo pudo la iglesia primitiva consolidar 3.000 miembros el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en el aposento alto? Las necesidades no eran suplidas por el templo, sino en los hogares. Continué leyendo y descubrí en otros pasajes el mismo principio de las reuniones en los hogares, es decir, en las células, la célula en la casa de Lidia, Hechos 16:40, en la casa de Priscila y Aquila, Hechos 18, 2-3, en la casa de Filemón, Filemón 1:2. Sin duda, la Biblia contenía muchos fundamentos acerca de las reuniones en los hogares. Además, descubrí en Éxodo, capítulo 18, que Moisés luchaba solo,
juzgando lo justo y lo injusto de cada litigio. El deber de Moisés era estar sentado todo el día escuchando y juzgando el conflicto de su gente. Su suegro, Jetro, observó que la carga era demasiado pesada para él y le enseñó el principio de delegar responsabilidades para suplir todas las necesidades del pueblo. En Éxodo 18, 21 y 22, dice, «Pero escoge de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza y enemigos de ganancias deshonestas. Establece como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos estarán siempre a disposición del pueblo para juzgar las cuestiones. Traerán a ti solo los casos difíciles, los más simples los decidirán ellos. Esto hará más llevadero tu trabajo, pues ellos te ayudarán a cargar con el peso». A través de las Escrituras, descubrí que la acción de delegar responsabilidades era la voluntad de Dios. Esta idea pasó de mi mente a mi corazón en forma de convicción. Si enviaba a los diáconos a abrir sus hogares, enseñar la palabra, orar por los enfermos y ayudarse mutuamente, la iglesia comenzaría a crecer. Esto fue lo que más llamó mi atención. En la actualidad, las personas no están interesadas en abrir sus corazones en las reuniones generales, hay barreras que lo impiden. Ellos están interesados en tener reuniones más íntimas, donde puedan compartir sus problemas y confiar sus preocupaciones más personales. Si tan solo pudiera capacitar a líderes nuevos conversos, eso facilitaría mi trabajo. Durante 3 semanas estuve planeando cómo llevar a cabo este nuevo sistema. Estaba consciente de que necesitaba la aprobación de la Junta de Diáconos, y era un desafío presentar este nuevo plan. Los diáconos estaban preocupados por mi liderazgo, el problema era mi estado de salud. Podía levantarme de la cama, pero me costaba mantenerme de pie. El médico dijo lo siguiente: «Su corazón es muy débil, ¿hiciste un medicamento para mí?», pregunté. Lamentablemente, no. Físicamente usted no tiene ningún problema, pero ha estado trabajando, todo su organismo está muy debilitado. Usted sufre de nefrolitiasis y mi única recomendación es que abandone el pastorado. ¿Acaso no hedo en exceso? Su problema de corazón es por el estrés. Es decir, es algo psicológico. La única receta que le puedo prescribir es que busque un trabajo en el que se sienta menos presionado». Las palabras del médico fueron como una sentencia de muerte en relación a mi ministerio, pero no quería rendirme porque Dios me había prometido construir una iglesia, así como también mi curación, aunque ésta viniera después de 10 años. Busqué confiar en Dios más que en las palabras del médico. Yo tenía apenas 28 años y mi cuerpo estaba debilitado como el de un anciano, pero igualmente me sentía muy entusiasmado. Dios me había mostrado un nuevo modelo de organización para compartir el peso de la cruz del ministerio con la congregación. En mí existía una fuerte convicción porque Dios me había hecho una promesa. El obstáculo era que no podía ir como un comandante general del ejército y ordenar a los nuevos conversos que realizaran la tarea. La congregación superaba los 2.400 miembros, y cada vez que debía hacer un cambio necesitaba la aprobación de la Junta de Diáconos. «Padre, este es tu plan, si esto vino del Señor, ellos deben aceptarlo». Un mes después reuní a la Junta de Diáconos y descargué lo que había en mi corazón. Como ustedes deben saber, estoy enfermo y es imposible para mí aconsejar y visitar los hogares. Tampoco puedo orar por los enfermos. Empecé a mostrarles, a la luz de las Escrituras, los principios de los grupos pequeños que Dios me había revelado. Enfaticé que debían aprender a sostenerse por sí mismos e ingresar al ministerio. Luego presenté los pasos que debían tomar para realizar los cambios. Mostré la función de las células y su sistema basado en la Biblia.
Las objeciones no tardaron en llegar. Tiene razón, presentó un excelente fundamento bíblico. Creo que esto es de Dios. Sin embargo, no hemos recibido capacitación para cumplir tal tarea. Además, esa es la razón por la que le pagamos el salario, pastor. Otro diácono afirmó, soy un hombre ocupado, tengo mucho trabajo que hacer. En el poco tiempo que me sobra, aprovecho para descansar en privacidad. Yo no podría dirigir células. Básicamente, todos coincidieron en que la idea era bíblica, pero pensaban que era inviable. Yo parecía no encontrar el camino correcto para seguir motivándolos. No rechazaban la idea, pero tampoco la aceptaban, solo estaban convencidos de que no funcionaría. Aunque no todos habían dado su opinión, yo sabía lo que guardaban en su corazón. Estaban pensando que era inapropiado pedirles que entraran al ministerio, ya que ellos ofrendaban para que yo cumpliera con esa obligación. Me sentí incómodo porque la posibilidad de pensar que estaba delegando mi tarea debido a mi condición física estaba abierta. Me di cuenta de que los hermanos no tenían compasión alguna. Nadie expresó la idea de contratar a un nuevo pastor, pero escuché momentos después, por parte de una persona que había participado en la reunión, que tampoco descartarían esa idea si yo presentaba una carta de renuncia. También tenía que considerar que en cualquier momento podría desmayarme. Fui a ver a la pastora Cho, con quien siempre abría mi corazón para contar mis inquietudes, y descargué todo lo que guardaba. Después de un tiempo de oración y estudio de la palabra, hablamos sobre mis distintas posibilidades de cómo realizar este ministerio y surgió la idea de usar a las mujeres como líderes. En un momento de oración y meditación, la pastora expresó su idea, estoy segura de que Dios nos mostró este camino porque es su voluntad. Creo que debemos reunir a las mujeres para presentarles este nuevo proyecto. Incliné la cabeza. ¿Pero quién aceptaría esta idea? Me encontraba en Seúl, Corea del Sur, y no en los Estados Unidos. En Corea no había movimientos feministas y, sobre todo, las mujeres estaban en un segundo plano dentro de la sociedad debido a la influencia de la cultura oriental. Durante miles de años, la mujer había permanecido bajo la influencia del hombre, es decir, la mujer obedecía al hombre. La mujer no podía ocupar un lugar importante en la sociedad ni en la iglesia. Yo tampoco era una excepción, y me resultaba difícil aceptar esta idea. ¿Cómo podrían las mujeres dirigir grupos en los hogares? La oposición por parte de los hombres era evidente. Además, la Biblia afirmaba en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 11, la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción. Como oriental, yo tenía un entendimiento muy particular sobre esas palabras de Pablo dirigidas a Timoteo. El apóstol escribió este mensaje con una mentalidad oriental, por lo cual, cuando mis ojos cayeron en esa parte de las Escrituras, inmediatamente lo relacioné con mi cultura. En la iglesia coreana, los hombres se sentaban del lado derecho del templo mirando desde la entrada, y las mujeres del lado izquierdo, y en el medio había un velo que separaba a unos de otros. Cuando faltaban pocos minutos para terminar el culto, algunas hermanas inclinaban su cuerpo y susurraban, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Nos veremos del lado derecho de la puerta principal. Era necesario que el pastor advirtiera a las mujeres, él decía, hermanas, les pido que guarden absoluto silencio hasta su salida del santuario. Yo entendía lo que Pablo quería decir cuando explicaba que Sara llamaba a Abraham mi señor. Aún en la actualidad, la mujer oriental llama a su marido mi señor. Por ejemplo, si usted pregunta a una mujer coreana por su marido, ella le responderá, mi señor se encuentra muy bien, gracias.
Por esta misma razón, cuando intenté implementar el liderazgo femenino, por momentos cuestioné si eso no era solo producto de mi imaginación. Dios, ¿quieres destruir mi iglesia a través de estos pensamientos? Si uso a las mujeres para dirigir células, todos me darán la espalda. Sin embargo, Dios me dijo claramente, sí, ese es tu pensamiento. No coincide con mi pensamiento, que es usar a las mujeres. Señor, si realmente quieres que use a las mujeres, muéstrame los fundamentos bíblicos. Yo debatía con el Señor, mis hermanos y hermanas. En los días siguientes, pedí a Dios que me confirmara el liderazgo femenino a través de las Escrituras. Fui descubriendo poco a poco el respaldo bíblico. Finalmente, descubrí que Pablo no era opuesto a trabajar en equipo con las mujeres, pero solo cuando ellas estaban bajo su autoridad. En Romanos, capítulo 16, verso 1, dice que Febe era diaconisa de la iglesia en Cencreas, lo que significa que estaba en una posición de liderazgo, pero bajo la autoridad de Pablo. El apóstol había recomendado a Febe como una servidora y también como una predicadora. El hecho de que Pablo le otorgara autoridad para predicar la palabra significaba que ella poseía libertad en su ministerio. En Romanos 16:3, Pablo hace referencia a Priscila y a Aquila, diciendo, saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Entonces, ¿quién predicaba en ese lugar? Empecé a pintar este cuadro desde un punto de vista oriental. En la cultura oriental, el nombre del líder siempre se menciona primero. Por lo tanto, la orden de estos dos nombres no debe verse según el concepto occidental de primero las damas. Si un occidental visita a una familia oriental y saluda primero a la esposa, se considera una falta de respeto. Si visitas a una familia coreana y sabes que el esposo no está en casa, es recomendable saludar a la esposa diciendo, ¿cómo está su esposo? Solo entonces debes saludar a la mujer. El esposo siempre debe ir primero porque el esposo es considerado el cabeza de la casa. En Corea, no se usa la expresión damas y caballeros, y el hombre nunca va detrás de la mujer, ni siquiera para abrir la puerta. Esta es la cultura oriental. La expresión de Pablo cuando dice Priscila y Aquila debe estudiarse desde una perspectiva oriental. Priscila era la esposa de Aquila, sin embargo, el Espíritu Santo guió a Pablo para que escribiera primero el nombre de Priscila porque ella era la líder del grupo. En otras palabras, Priscila era la pastora y Aquila el asistente, y la autoridad había sido delegada por Pablo. Romanos 16:6 dice, saluden a María, que trabajó arduamente por ustedes. Aquí, la palabra trabajo significa ministerio y no se refiere a tareas domésticas. Las mujeres que Pablo menciona trabajaban con él. También en el versículo 12 vemos a Trina y a Trifosa, y todas trabajaban para el Señor. En el mismo versículo, el apóstol también menciona a Pedra, otra que trabajó arduamente en el Señor. ¿Cómo puede alguien llegar a ser siervo de Dios? A través del testimonio, la oración, el sermón y ayudando emocionalmente a las personas. El hecho de que Dios usara a las mujeres para su gloria era claro. La Biblia aceptaba la participación de las mujeres en el liderazgo, siempre y cuando estuvieran bajo la autoridad de los apóstoles. Por ejemplo, Pablo enseñó que las mujeres debían profetizar con la cabeza cubierta, 1 Corintios 11:5, porque era vergonzoso no hacerlo. Esto significa que las mujeres tenían libertad para profetizar, y la profecía era una forma de predicar la palabra, pero debían cubrirse como demostración de que estaban bajo la autoridad de los hombres. El Señor continuó enseñándome, ¿de quién naciste? De una mujer. ¿Quién te creó? Una mujer.
¿Quién siguió mi ministerio desde el principio hasta el final y suplió tus necesidades? Las mujeres. ¿Quién permaneció firme hasta el momento de mi crucifixión? Las mujeres. ¿Quién vino a ungir mi cuerpo con aceite cuando estaba en el sepulcro? Una mujer. ¿Quién fue la primera persona en verme después de mi resurrección? Una mujer. ¿A quién le di la primera palabra después de haber resucitado? A María Magdalena, una mujer. En todas las preguntas, la respuesta fue sí, una mujer. ¿Por qué entonces resistes y temes usar a las mujeres? Estuve rodeado de mujeres fieles y amorosas durante toda mi vida pública y en la iglesia. Mi cuerpo no pudo ser fortalecido por las mujeres. Mis hermanos y hermanas, ¿qué podría haber dicho? Simplemente admitir y aceptar que involucrar a las mujeres en el ministerio era la voluntad de Dios. Después de escuchar este gran consejo de Dios, no tardé en convocar a las líderes de la red misionera de mujeres en un domingo. Unas 20 mujeres esperaban para escuchar mi presentación. Expliqué claramente que estaba con problemas de salud y que el propósito de Dios era formar grupos en los hogares y usar a las mujeres como líderes. Tengo problemas graves de salud. Ustedes deben ayudarme a fortalecer el trabajo del cuerpo de Cristo. Dios quiere usar a las mujeres. Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en el ministerio de Jesús y nunca estuvieron ausentes en los momentos más críticos. La voluntad de Dios es establecer grupos en los hogares y que ustedes estén al frente de esos grupos. Amén. Tiene razón, pastor. Es la voluntad de Dios. Estamos dispuestas a hacerlo. Cuente con nosotras. Los hombres habían respondido de manera intelectual y racional. En cambio, las mujeres se mostraron muy entusiastas, realmente preocupadas por mi estado de salud, y todas acordaron seguir los pasos siguientes. La pastora Zoe se encargó de la organización. Según el número de diaconisas, dividimos la ciudad de Seúl en 20 regiones. El sistema en células había dado lugar a los primeros 20 distritos. Sugerí algo muy interesante y extraño, usar un sombrero como símbolo de que su autoridad como líderes estaba bajo mi autoridad. En otras palabras, esto significaba que la autoridad para predicar la palabra no era de ellas, sino dada por Dios a través de mí. Hice lo que Pablo había ordenado y no me pareció mal. Aunque seguía en mal estado de salud, regresé a casa con gran entusiasmo al pensar que mi iglesia estaba entrando en una nueva ola del Espíritu y que Dios esperaba de nosotros un paso adelante para llevarnos a otro nivel de crecimiento. Pensé que toda mi preocupación se había disipado. A pesar de mi grave estado de salud, el trabajo en células parecía avanzar, y creí que había llegado el momento de pensar en el futuro. La hija de la pastora Zoe, Sung, que recientemente se había graduado en la Universidad Cristiana de Mujeres, era una joven simpática y muy talentosa. Descubrí que sentía una atracción especial por ella y tuve el presentimiento de que ella sentía lo mismo por mí, lo que me hizo sentir feliz. Decidí tomarla como mi esposa. Un día llamé a Sung Hai. Hasta ese momento la consideraba como mi hermana menor. Sung Hai, has sido aprobada. Te he observado todos estos años y has pasado la prueba. No sabía qué decirle, así que le di un reloj como compromiso de matrimonio. Después de 1 año y medio, cuando cumplí 30 años, el 1 de marzo de 1965, contraje matrimonio con la hija de la pastora Zoe, que era 6 años más joven que yo. Me sentí muy feliz, aunque no todo terminó siendo una buena experiencia. Incluso en el día de la boda temía desmayarme durante la ceremonia.
Pedí a Dios que me diera nuevas fuerzas. No podía estar tranquilo. Más de 3.000 personas invitadas presenciaron la ceremonia. Había invitado a un misionero que estaba muy conmovido al ver semejante escena, y él estaba tan entusiasmado que predicó durante más de 1 hora mientras mi novia y yo estábamos parados en el altar. Hacía todo tipo de gestos para evitar que me desmayara. La única cosa que recuerdo es una lucha interminable contra mi propio cuerpo, hasta el punto de que ni siquiera recuerdo haber oído yo los declaro marido y mujer. Incluso en la luna de miel, mi esposa pasó gran parte del tiempo cuidando de mi salud. No obstante, mi mente estaba enfocada en la iglesia, especialmente en relación con las células y el crecimiento. Pero tenía la tranquilidad de que gran parte de los problemas para establecer el sistema estaban resueltos. Apenas regresé a casa, ya tenía la agenda completa de actividades en el interior del país durante los siguientes 6 meses. En ese momento, había ganado un reconocimiento nacional por el crecimiento de mi iglesia. Permanentemente viajaba por todo el país llevando la palabra y regresaba a casa solo los fines de semana. Apenas terminaba la reunión de los domingos, hacía mis maletas nuevamente para viajar a otro destino. Mientras tanto, mi esposa cayó en un pozo de depresión. Después de una semana de actividad, el único presente que le ofrecía era una maleta llena de ropa sucia. Sentía pena por haberla hecho cargar con la cruz de ser esposa de un pastor. Además, no recibí ninguna remuneración durante 3 años por la construcción de un nuevo templo. Quería ser un ejemplo. Mi esposa se vio obligada a trabajar durante ese periodo para suplir las necesidades básicas de la familia. Puso un cartel en la puerta de la casa que decía, clases particulares de piano. Mientras tanto, las células continuaban creciendo, lo que resultó en un crecimiento de la iglesia. Los grupos comenzaron a mostrar cuáles eran las características del éxito, los miembros del grupo invitaban a familiares y amigos a las reuniones, y muchos aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador. Los grupos crecían como células biológicas por reproducción. Gracias al trabajo en células, el número de asistentes a las reuniones de los domingos creció de manera sorprendente, al igual que el número de células. La iglesia sintió la necesidad de contratar más pastores para supervisar las células y designar más líderes para estos grupos. Llegamos a un punto en que no podíamos estar al día con los papeles de los nuevos convertidos, y como consecuencia, disminuyó el porcentaje de crecimiento. A pesar de esto, la última cifra registrada oficialmente en 1964 indicaba que teníamos 2.400 miembros. Sabíamos que habíamos crecido mucho gracias al trabajo en células, pero no podíamos calcular con exactitud cuántos habíamos alcanzado con el mensaje. A menudo sentía que me encontraba cara a cara con la muerte. Oraba siempre con las mismas palabras: Señor, permite que este siervo lleve tu palabra una vez más. Si atiendes a esta petición, puedes llevarme a tu reino después de predicar tu palabra. En estas circunstancias, Dios me llevaba a las naciones. Las noticias del crecimiento de nuestra iglesia eran conocidas en todo el mundo, especialmente entre las iglesias de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. Fue en ese momento que mis ojos se abrieron y pude ver el mundo en su totalidad. Fui elegido presidente de las Asambleas de Dios de Corea del Sur y tuve el privilegio de servir como líder pentecostal. Realizamos una conferencia de misiones en Brasil y ayudé a otros a implementar el sistema de células en sus respectivos países. La iglesia continuó creciendo, pero mi salud no se mantenía estable, me desmayaba en momentos inesperados. En una ocasión, me desmayé en el aeropuerto de Tokio,
Japón, y en otra ocasión en las Asambleas de Dios de Estados Unidos, así como en Singapur y en muchos hoteles. Sentía la pena de mi esposa. Oraba por los enfermos y muchos se curaban. Cada vez que veía grandes milagros de curación, decía por dentro, Señor, por favor, te pido que también cures mi enfermedad. Dios había dicho que mi salud mejoraría gradualmente hasta que la cura fuera completa, pero tenía que esperar 10 años. Durante ese tiempo, pasé momentos de gran dolor y sufrimiento. Me di cuenta de que nada estaba bajo mi control. Mi único objetivo en la vida había sido el éxito, incluso cuando estaba en el ministerio, mi deseo era construir la iglesia más grande de toda Corea. Pero llegó un momento en que ni el éxito ni la ambición de construir una gran iglesia parecían tener sentido. Solo podía depender de Dios y confiar en cada segundo, cada movimiento, cada paso, cada aliento de mi vida. Aquel que mostraba compasión por mí, ahora sé que esos días fueron momentos de quebrantamiento, y cuán importante es que el líder esté quebrantado. Si el líder no lo experimenta, nunca podrá dirigir al pueblo de Dios como pastor, porque el temor se apoderará de él. Un liderazgo no quebrantado caerá en la trampa del dinero y el poder, porque temerá perder su posición y autoridad. Además, desconfiará de sus seguidores y nunca les delegará autoridad por miedo a perder su posición. Dios usa a una persona de acuerdo con el nivel de su entrega. Ahora me doy cuenta de que Dios no puede usar a una persona hasta que ella sea quebrantada por completo y deje de confiar en sus propias fuerzas. Por lo tanto, aunque había recibido la cura completa, descubrí que mi ser era solo un insignificante grano de arena ante la presencia de Dios. Al finalizar mis 10 años de gran sufrimiento y dolor, Dios me reveló la visión de construir un nuevo templo. El proyecto estaría centrado en la isla de Yoido, que hasta ese momento era un desierto. El gobierno estaba iniciando un plan de exploración y desarrollo, y se estaban construyendo cientos de apartamentos y oficinas gubernamentales. Logramos adquirir el terreno y finalizar el proyecto de construcción en 1973. Fue entonces cuando se hizo notar el gran número de personas al inaugurar el nuevo edificio. Empezamos una nueva etapa, la era de Yoido. Continuamos creciendo y nos dimos cuenta de que la producción de células era ilimitada. Al mudarnos a Yoido, el milagro llegó a mi vida. Sentí como una ola de curación golpeaba mi corazón. No puedo decir exactamente cuándo, pero sin duda la curación fue completa. Nunca más volví a sentir el aliento de la muerte. La curación había llegado a mi vida, y solo dependía de Dios. El gran yo había muerto, y con él, la sed de fama y poder. A través de mi experiencia, puedo asegurar que estas cosas son como la espuma en el agua, desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. En el primer año, alcanzamos 3.000 nuevos convertidos. Continué motivando a los integrantes de las células para que predicaran el Evangelio a sus familiares y vecinos. Les propuse metas y seguí ampliando el alcance de las células. Cada vez que soñaba con llenar el nuevo templo, Dios lo ratificaba, lo que me motivó aún más a continuar clamando por el crecimiento. Algunos años más tarde, alcanzamos un promedio mensual de más de 3.000 decisiones de fe. Señor Dios, hoy me acerco a ti con un corazón sincero y una mente dispuesta a cambiar. Reconozco que he estado perdiendo tiempo en cosas que no tienen valor eterno, y estoy arrepentido por no haber aprovechado mejor los dones y oportunidades que me has dado. Te pido, Señor, que me ayudes a enfocarme en lo que realmente importa y a aprovechar cada momento que me ofreces para tu gloria.
Dame la sabiduría para discernir entre lo que es temporal y lo que es eterno, y la fuerza para alejarme de las distracciones que me alejan de tu propósito. Permíteme ser un instrumento útil en tus manos, dispuesto a servir y a cumplir tu voluntad en cada aspecto de mi vida. Que yo pueda usar mi tiempo, talentos y recursos de manera que glorifiquen tu nombre y expandan tu reino en la tierra. Llena mi corazón con una pasión renovada por tu obra y por el servicio a los demás. Ayúdame a vivir con un sentido de urgencia y propósito, recordando siempre que cada día es una oportunidad para cumplir tu plan y llevar a cabo tu propósito. Gracias, Señor, por tu paciencia y por la oportunidad de comenzar de nuevo. Confío en que tú me guiarás y me usarás para hacer grandes cosas en tu nombre. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén. ¿Sabías que existe una guerra espiritual que se desata en el momento exacto en que decides llegar tarde a la iglesia? No estoy hablando de una simple cuestión de puntualidad o de buenos modales religiosos. No estoy hablando de ofender al pastor o de interrumpir el servicio. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más peligroso, mucho más devastador de lo que la mayoría de los cristianos jamás han imaginado. Existe una dimensión espiritual invisible que se activa cuando decides consistentemente llegar tarde a la casa de Dios. Y el enemigo lo sabe perfectamente. Satanás ha estudiado tu comportamiento, ha observado tus patrones, ha identificado tus debilidades. Y una de las estrategias más sutiles que usa contra los creyentes es precisamente esta: hacer que lleguen tarde a la iglesia. Y lo hace de una manera tan sutil, tan aparentemente inocente, que la mayoría nunca se da cuenta de lo que realmente está sucediendo. Piensas que es simplemente mala suerte, que el despertador no sonó, que el tráfico estaba imposible, que los niños se demoraron demasiado, que surgió algo de último momento. Pero déjame revelarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre este tema. Cuando consistentemente llegas tarde a la iglesia, no es coincidencia, es estrategia demoníaca. Es guerra espiritual deliberada, es un ataque calculado del enemigo para robarte algo que necesitas desesperadamente: la unción corporativa que se libera en los primeros momentos del servicio, la cobertura espiritual que se establece cuando el pueblo de Dios se reúne en unidad desde el principio, la protección que viene de estar presente cuando se consagra el lugar y se invoca la presencia de Dios sobre la congregación. Antes de continuar revelándote exactamente qué sucede en el reino espiritual cuando llegas tarde a la iglesia, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona la guerra espiritual contra los creyentes. El enemigo no siempre ataca con tentaciones obvias, con pecados grandes y escandalosos, con cosas que inmediatamente reconocerías como malas. Esa no es su estrategia más efectiva. Su táctica más devastadora es convencerte de que cosas pequeñas no importan, que detalles aparentemente insignificantes no tienen consecuencias espirituales, que puedes ser descuidado en áreas que parecen menores sin que haya ningún precio que pagar. Y llegar tarde a la iglesia cae perfectamente en esa categoría. Parece inofensivo, parece que no es gran cosa. Después de todo, llegaste, ¿verdad? Estás presente. ¿Qué importan unos minutos de retraso? Pero permíteme mostrarte lo que realmente está sucediendo en el reino invisible cuando tomas la decisión de llegar tarde. El servicio de adoración no comienza cuando tú llegas. Comienza cuando Dios ha establecido que comience. Y en esos primeros momentos,
algo poderoso sucede espiritualmente. Se está estableciendo una atmósfera, se está creando un ambiente espiritual, se está invitando la presencia de Dios de una manera corporativa. Cuando el pueblo de Dios se reúne en unidad, cuando todos están presentes con corazones preparados, cuando la adoración comienza con la congregación completa, se libera una dimensión de poder espiritual que no está disponible en ningún otro momento. Es como una puerta que se abre en el cielo específicamente para ese grupo de creyentes en ese momento particular. Y cuando tú llegas tarde, has perdido ese momento de apertura. Has perdido esa impartición inicial. Has perdido esa cobertura que se estableció cuando todos los demás estaban declarando juntos la soberanía de Dios sobre el lugar. Escúchame claramente porque esto es crucial. No estoy diciendo que Dios te rechaza si llegas tarde. No estoy diciendo que has cometido algún pecado imperdonable. No estoy diciendo que estás condenado por llegar 15 minutos después. Lo que estoy diciendo es que hay consecuencias espirituales. Hay cosas que pierdes. Hay protección que no recibes. Hay unción que no te toca. Hay revelación que no escuchas. Hay impartición que no recibes. Y el enemigo lo sabe perfectamente. Por eso trabaja tan consistentemente para asegurarse de que llegues tarde. Déjame hacerte algunas preguntas y necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo al responderla. ¿Cuántas veces has planeado llegar temprano a la iglesia, pero de alguna manera siempre terminas llegando tarde? ¿Cuántas veces has puesto el despertador más temprano? Has preparado todo la noche anterior, has hecho todo lo posible por salir a tiempo, pero aún así algo siempre surge que te retrasa. ¿Has notado que puedes llegar a tiempo a tu trabajo, a tus citas importantes, a eventos sociales, pero cuando se trata de la iglesia, consistentemente hay retrasos? ¿Has observado que tus hijos se enferman o se ponen difíciles precisamente el domingo por la mañana? ¿Has notado que tu cónyuge comienza discusiones justo cuando deberían estar saliendo hacia la iglesia? ¿Has experimentado que tu auto tiene problemas solo los domingos? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, entonces lo que voy a revelarte va a abrirte los ojos completamente. Esto no es casualidad, no es mala suerte, no son circunstancias aleatorias. Es guerra espiritual, dirigida específicamente contra ti para robarte lo que Dios tiene preparado para ti en la casa de adoración. Si lo que estoy compartiendo está resonando en tu espíritu, si algo dentro de ti está despertando a esta verdad, necesito que hagas algo inmediatamente. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones porque voy a estar compartiendo regularmente revelaciones espirituales que te equipan para vivir en victoria. No contenido religioso superficial que te entretiene pero no te transforma, sino verdad bíblica profunda que cambia permanentemente cómo vives tu vida cristiana. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo, llegaré temprano, como una declaración de guerra contra el enemigo que ha estado robándote. Porque cuando lo declaras públicamente, algo se activa en el reino espiritual que rompe patrones de retraso sobre tu vida. Ahora presta mucha atención, porque voy a revelarte específicamente qué está sucediendo en el reino espiritual cuando llegas tarde. Existe algo que llamamos en términos bíblicos el tiempo de Dios, o en griego kairos, que es diferente del tiempo cronológico regular llamado cronos. Cronos es el tiempo que medimos con relojes, los minutos y las horas. Pero kairos es el tiempo divino, el momento señalado por Dios, la ventana de oportunidad espiritual.
Y cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar, se abre un kairos, un tiempo divino específico donde el cielo está particularmente cerca de la tierra, donde la presencia de Dios se manifiesta de manera especial, donde hay apertura para milagros, para sanidades, para liberación, para revelación. Este kairos no dura todo el servicio de la misma manera. Tiene su momento de mayor intensidad y generalmente es al principio cuando todos están juntos declarando la grandeza de Dios en adoración unida. Cuando llegas tarde, has perdido parte de ese kairos. Has llegado después de que la puerta se abrió completamente. Es como llegar a una reunión de negocios después de que se tomaron las decisiones más importantes. Técnicamente estás presente, pero has perdido los momentos cruciales. Y aquí está lo que el enemigo sabe que muchos cristianos no saben. Hay una diferencia entre asistir físicamente a la iglesia y participar espiritualmente en lo que Dios está haciendo. Puedes estar sentado en el edificio, pero haber perdido completamente lo que Dios estaba impartiendo. Y esto es exactamente lo que Satanás quiere, que estés presente pero no participante, que estés ahí pero no conectado, que cumplas con tu deber religioso de asistir, pero que pierdas completamente la bendición espiritual de estar allí. Pero déjame mostrarte algo aún más profundo que está sucediendo. Cuando constantemente llegas tarde a la iglesia, estás enviando una señal espiritual sobre tus prioridades. No estoy hablando de juzgar tu corazón o de cuestionar tu salvación. Estoy hablando de cómo el reino espiritual funciona. Tus acciones hablan en el reino invisible. Tus decisiones envían mensajes. Tus patrones de comportamiento establecen precedentes espirituales. Y cuando consistentemente llegas tarde a la casa de Dios, estás declarando involuntariamente que encuentro con Él no es tu máxima prioridad. Y el enemigo toma esa declaración y la usa legalmente contra ti. Él dice, mira, incluso este creyente no considera que estar en la presencia de Dios sea tan importante. Mira cómo llega tarde consistentemente. Mira cómo hace tiempo para todo lo demás, pero no para esto. Y usa esa evidencia para construir un caso legal en tu contra en el reino espiritual. Ahora, haz una pequeña pausa aquí, porque lo que viene es importante. Respira profundo conmigo. Si lo que estás escuchando te está confrontando, si te sientes incómodo, eso es bueno. Significa que el Espíritu Santo está tocando algo en ti que necesita ser corregido. No rechaces esta convicción, abrázala, porque está a punto de liberarte de un patrón que ha estado robándote bendiciones durante años sin que te dieras cuenta. Este libro, 21 días de conexión con Dios, fue creado precisamente para ayudarte a establecer disciplinas espirituales que te mantienen en victoria. Si este contenido está tocando tu corazón, apoya este ministerio adquiriéndolo en el enlace de la descripción. Al comprarlo, estás sembrando en esta obra y ayudando a que más personas reciban estas revelaciones que transforman vidas. Ahora voy a llevarte más profundo en esta revelación, porque necesitas entender exactamente qué fuerzas espirituales están trabajando contra ti cuando consistentemente llegas tarde a la iglesia. Y lo que voy a compartir contigo va a hacerte ver los domingos por la mañana con ojos completamente diferentes. Déjame revelarte algo que sucede en el reino invisible que la mayoría de los cristianos nunca han considerado. Cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar, no solo estamos teniendo un encuentro humano,
estamos entrando en un espacio donde lo natural y lo sobrenatural se intersectan, donde el cielo toca la tierra, donde los ángeles están presentes ministrando, donde el Espíritu Santo está manifestándose de maneras específicas. Y en ese mismo momento, el reino de las tinieblas también está activo, no dentro del templo donde la luz de Dios domina, sino afuera, tratando de evitar que las personas entren, tratando de retrasar, de distraer, de causar problemas que impidan que los creyentes lleguen a tiempo. Piensa en esto por un momento. Si eres un demonio asignado para atacar a un creyente específico, ¿cuál sería tu estrategia más efectiva? ¿Intentarías atacar durante el servicio cuando la persona está rodeada de otros creyentes, cuando la adoración está sonando, cuando el pastor está predicando la palabra, cuando hay cobertura espiritual completa? No. Atacarías antes. Atacarías en su casa mientras se prepara. Atacarías en el camino hacia la iglesia. Atacarías en los momentos previos cuando la persona aún no está bajo la cobertura corporativa del cuerpo de Cristo reunido. Esta es exactamente la estrategia que el enemigo usa y funciona con devastadora efectividad, porque la mayoría de los creyentes ni siquiera reconocen que están siendo atacados. Piensan que simplemente están teniendo una mañana difícil. Piensan que son las circunstancias normales de la vida. Piensan que es su propia falta de organización o disciplina. Pero déjame mostrarte lo que realmente está sucediendo. Cada domingo por la mañana, antes de que salgas hacia la iglesia, hay una batalla espiritual que se desata sobre tu vida. Hay fuerzas demoníacas específicamente asignadas para asegurarse de que no llegues a tiempo, o mejor aún, que no llegues del todo. Y usan las tácticas más sutiles porque saben que si fuera un ataque obvio, lo reconocerías y orarías contra él. Entonces, trabajan a través de cosas que parecen completamente naturales. Un niño que de repente se enferma. Una discusión que surge de la nada con tu cónyuge sobre algo trivial. El despertador que misteriosamente no sonó aunque lo habías verificado 3 veces. El auto que presenta un problema mecánico solo ese día. El tráfico que inexplicablemente está peor de lo normal. La ropa que no encuentras. El teléfono que suena justo cuando ibas a salir. Todas estas cosas parecen circunstancias aleatorias, pero cuando comienzas a ver el patrón, cuando comienzas a reconocer que suceden específicamente los domingos por la mañana con una consistencia que desafía la probabilidad estadística, entonces empiezas a ver la verdad. No es coincidencia, es conspiración demoníaca. Y aquí está lo que hace esta estrategia tan efectiva. Roba tu enfoque antes de que llegues. Incluso si finalmente llegas a la iglesia, llegas estresado, frustrado, mentalmente agotado, emocionalmente drenado. Llegas con tu mente llena de los problemas que acabas de experimentar en lugar de venir con un corazón preparado para recibir lo que Dios tiene para ti. El enemigo sabe que no necesita evitar completamente que vayas a la iglesia. Solo necesita asegurarse de que llegues en un estado espiritual donde no puedas realmente recibir. Y llegar tarde es una de sus formas más efectivas de lograr esto. Pero déjame llevarte aún más profundo porque hay algo más siniestro sucediendo aquí. Cuando consistentemente llegas tarde a la iglesia, estás desarrollando un patrón espiritual de desconexión. Estás entrenando tu espíritu para estar fuera de sincronía con el mover corporativo de Dios. Y esto comienza a afectar otras áreas de tu vida espiritual sin que te des cuenta. Comienzas a perder sensibilidad a los tiempos de Dios en general. Comienzas a perder el sentido de urgencia espiritual.
Comienzas a desarrollar una mentalidad casual hacia las cosas de Dios. Y cuando esto sucede, cuando tu espíritu está acostumbrado a estar desconectado del tiempo divino, te vuelves vulnerable a perder otras cosas que Dios está haciendo en tu vida. Pierdes oportunidades divinas porque no estás sintonizado con su tiempo. Pierdes puertas que Él abre porque llegaste tarde a reconocerlas. Pierdes relaciones que Él ordenó porque no estabas en el lugar correcto, en el momento correcto. Si lo que estoy compartiendo está sacudiendo algo en tu interior, si estás comenzando a ver tu patrón de llegar tarde bajo una luz completamente nueva, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Dale like a este video como una declaración de que vas a romper este patrón. Porque cuando presionas ese botón, estás haciendo más que simplemente interactuar con contenido de redes sociales. Estás haciendo una declaración espiritual de que aceptas esta verdad y que vas a actuar sobre ella. Y después de darle like, comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita escuchar esto. Porque estoy convencido de que Dios te lo mostró no solo para ti, sino también para bendecir a otros que están luchando con este mismo problema. Ahora presta mucha atención a lo que voy a revelarte, porque aquí es donde la verdad se vuelve intensamente práctica. Hay una razón bíblica específica por la cual llegar a tiempo a la casa de Dios es espiritualmente crucial. Y está relacionada con el concepto de primicia en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha pedido las primicias, los primeros frutos, el primero de todo. No porque necesite nuestra puntualidad o porque sea un Dios exigente que se ofende por unos minutos de retraso, sino porque las primicias representan prioridad, representan honor, representan que lo que estás ofreciendo a Dios es lo primero y lo mejor, no los sobrantes. Cuando consistentemente llegas tarde a la iglesia, involuntariamente estás enviando un mensaje de que Dios recibe lo que sobra de tu tiempo después de que has manejado todo lo demás. Y eso tiene consecuencias espirituales. Ahora respira conmigo aquí por un momento antes de continuar, porque lo que viene puede ser confrontador, pero es liberador. Déjame mostrarte algo poderoso de la Biblia que muchos han pasado por alto. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, Dios era específico sobre el momento. No podías ofrecer el sacrificio cuando te convenía. No podías llegar tarde al tabernáculo y esperar que contara igual. Había tiempos establecidos, momentos señalados, y llegar en ese momento era parte de la obediencia. Y aunque no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, el principio espiritual permanece. Dios valora cuando le damos nuestras primicias, cuando lo ponemos primero, cuando hacemos lo que sea necesario para estar en su presencia en el tiempo que Él ha establecido. Esto no es legalismo, no es religiosidad, no es intentar ganarte el favor de Dios. Es simplemente reconocer que hay un orden espiritual en el universo. Y cuando vivimos alineados con ese orden, experimentamos bendiciones. Cuando vivimos desalineados de ese orden, experimentamos consecuencias. Y una de esas consecuencias de consistentemente llegar tarde es que pierdes la impartición que viene de estar presente cuando el Espíritu Santo está estableciendo la atmósfera del servicio. ¿Has notado que hay servicios donde sientes la presencia de Dios poderosamente y otros donde no sientes nada? A veces es porque Dios se está moviendo diferente, pero muchas veces es porque tú llegaste en un estado espiritual diferente. Si llegaste tarde, estresado,
desconectado, con tu mente en los problemas del camino, entonces, aunque Dios esté moviéndose poderosamente, tú no estás en posición de recibirlo completamente. El enemigo entiende algo que muchos cristianos no entienden. La receptividad espiritual es afectada por tu estado cuando entras. Si entras preparado, enfocado, con expectativa, con tu corazón ya sintonizado con Dios, estás en posición de recibir al máximo. Si entras tarde, apurado, distraído, defensivo, tu capacidad de recibir está comprometida. Y no es que Dios no quiera darte, es que tú no estás en posición de recibir lo que Él está ofreciendo. Es como llegar tarde a una comida. La comida sigue siendo buena, pero está fría. Los sabores no son los mismos. La experiencia está comprometida, no porque el cocinero te rechace, sino porque perdiste el momento óptimo. Y Satanás quiere que pierdas los momentos óptimos que Dios ha preparado para ti cada vez que su pueblo se reúne. Ahora déjame revelarte algo más profundo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Cuando llegas tarde consistentemente, no solo te afecta a ti, afecta a todo el cuerpo. Afecta la dinámica espiritual corporativa, porque el poder del cuerpo de Cristo no está solo en individuos, está en la unidad, está en todos juntos. Está en el acuerdo corporativo, y cuando partes del cuerpo consistentemente no están presentes desde el principio, hay algo que se pierde en la dinámica corporativa. Es como una orquesta donde algunos músicos siempre llegan tarde. Técnicamente tocan sus notas, pero hay algo que se pierde en la sinfonía completa. Hay una armonía que no se logra completamente. Y el enemigo lo sabe. Por eso trabaja no solo contra ti individualmente, sino contra el cuerpo completo, asegurándose de que haya suficientes personas llegando tarde como para que la unidad corporativa esté comprometida desde el principio. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo verdades que liberan vidas. Considera adquirir 21 días de conexión con Dios, disponible en la descripción del video. Este recurso fue diseñado para ayudarte a desarrollar disciplinas espirituales consistentes que te mantienen conectado con el mover de Dios en tu vida. Ahora necesito mostrarte algo que va a exponerte completamente la estrategia del enemigo detrás de hacer que llegues tarde a la iglesia. Y cuando entiendas esto, nunca más verás tus domingos por la mañana de la misma manera. Voy a revelarte exactamente cómo Satanás usa tu patrón de llegar tarde para robarte bendiciones específicas que Dios tiene preparadas para ti. Porque no es solo que pierdes parte del servicio. Hay cosas específicas, concretas, sobrenaturales que se liberan en esos primeros momentos que el enemigo desesperadamente no quiere que recibas. Primero, pierdes la protección espiritual que se establece cuando el cuerpo se reúne en unidad. Hay un tipo de cobertura espiritual que solo viene del acuerdo corporativo cuando todos están juntos declarando la soberanía de Dios. No es lo mismo que la protección individual que tienes como creyente. Es una dimensión adicional de protección que viene específicamente del cuerpo reunido. Y esta protección se establece en los primeros momentos del servicio cuando todos están presentes adorando juntos. Cuando llegas tarde, entras después de que esa cobertura corporativa ya se estableció. Técnicamente estás bajo el techo de la iglesia, pero espiritualmente entraste después de que se cerró el círculo de protección inicial. Y el enemigo puede usar eso para traer distracción, para causar problemas, para evitar que recibas completamente lo que Dios tiene para ti ese día. Segundo, pierdes la impartición profética que muchas veces viene en los primeros cantos de adoración.
Hay pastores ungidos que escogen canciones específicas no por preferencia musical, sino porque el Espíritu Santo les mostró que esas canciones llevan un mensaje que el pueblo necesita. Y muchas veces ese mensaje está en las primeras canciones, estableciendo el tema espiritual de todo el servicio. Cuando llegas tarde y te pierdes esas canciones, te perdiste palabras proféticas que Dios específicamente diseñó para hablar a tu situación. No es solo música, son mensajes codificados del cielo. Son declaraciones espirituales que rompen cosas sobre tu vida. Son verdades que necesitabas escuchar justo en ese momento. Y el enemigo lo sabía. Por eso trabajó tan duro para que llegaras tarde, porque sabía que en esa canción que te perdiste había una palabra específica que iba a liberar algo en ti. Tercero, pierdes la unidad espiritual que se crea cuando todos comienzan juntos. Hay poder en el comienzo corporativo. Hay algo que se establece cuando todos están presentes desde el primer momento. Es como un equipo deportivo que hace su reunión antes del juego. No es opcional. No es que algunos pueden llegar cuando quieran. Todos necesitan estar ahí porque es donde se establece la estrategia, donde se crea la unidad, donde se sincroniza el equipo. Y cuando consistentemente no estás ahí desde el principio, nunca estás completamente sincronizado con el cuerpo. Siempre estás un poco desconectado, siempre alcanzando al resto, siempre intentando ponerte al día en lugar de estar completamente integrado desde el principio. Y déjame mostrarte algo aún más profundo. Hay liberaciones que solo suceden en atmósferas corporativas donde todos están juntos desde el principio. Hay demonios que no son expulsados por oración individual, sino por la autoridad corporativa del cuerpo unido. Hay ataduras que solo se rompen cuando hay acuerdo completo. Y cuando llegas tarde, aunque ores, aunque participes, hay algo en tu atmósfera personal que no se alineó completamente con la atmósfera corporativa porque no estuviste presente cuando se estableció. Si lo que estoy compartiendo está resonando en tu espíritu, si algo está haciendo clic dentro de ti, necesito que dejes un comentario ahora mismo diciendo: rompo el patrón de retraso, como una declaración profética sobre tu vida. Porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo escribes donde otros pueden verlo, estás haciendo un compromiso espiritual que tiene peso en el reino invisible. Y el enemigo tiene que soltarte porque has declarado públicamente tu intención de cambiar. Ahora, voy a llevarte a un lugar que puede ser incómodo, pero es absolutamente necesario si quieres vivir en libertad. Necesitas examinar honestamente por qué realmente llegas tarde. No las excusas superficiales, la verdad profunda. Porque muchas veces el enemigo no tiene que forzarte a llegar tarde. Solo tiene que explotar algo que ya está en ti. Para algunos, es falta de disciplina. Has permitido que la pereza espiritual controle tus mañanas. No pones el despertador temprano porque no quieres sacrificar el sueño. No preparas las cosas la noche anterior porque no quieres hacer el esfuerzo. No sales a tiempo porque has normalizado el retraso. Y el enemigo simplemente te deja en ese patrón porque está funcionando perfectamente para sus propósitos. Para otros es rebelión sutil. Hay algo en ti que resiste la estructura, que no quiere someterte a un horario, que quiere hacer las cosas en tus términos. Y esa rebelión, aunque parezca pequeña, abre una puerta legal para que el enemigo opere en tu vida. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, dice la Biblia. Y cuando hay rebelión, aunque sea en áreas pequeñas, hay una apertura espiritual que el enemigo puede explotar. Para otros es orgullo disfrazado.
Llegas tarde porque en algún nivel crees que tu tiempo es más valioso que el de otros, que las reglas no se aplican realmente a ti, que puedes llegar cuando quieras y no importa. Y ese orgullo, aunque lo niegues conscientemente, el enemigo lo ve. Y lo usa para mantenerte desconectado del cuerpo, para mantenerte en una posición de aislamiento espiritual donde eres más vulnerable. Para otros, es heridas, no sanadas. Algo en tu pasado te hizo sentir rechazado por la iglesia o herido por líderes religiosos y subconscientemente llegas tarde como una forma de mantener distancia emocional. No quieres comprometerte completamente. No quieres ser vulnerable. Entonces llegas tarde como mecanismo de protección. Y el enemigo usa esas heridas sin sanar para mantenerte perpetuamente en los márgenes del cuerpo en lugar de completamente integrado. Ahora respira profundo conmigo porque lo que voy a decir puede doler, pero es para tu libertad. Sea cual sea la raíz de tu patrón de llegar tarde, necesitas nombrarlo, necesitas confrontarlo, necesitas arrepentirte de ello. Porque hasta que lo hagas, el enemigo tiene un gancho legal en tu vida, tiene un punto de acceso que puede usar para continuar robándote. Pero cuando lo nombras, cuando te arrepientes, cuando decides cambiar, ese gancho es removido. Esa puerta es cerrada y el enemigo ya no puede usarlo contra ti. Y aquí está algo poderoso que necesitas entender. Romper este patrón no es solo cuestión de poner el despertador más temprano o de organizarte mejor, aunque esas cosas prácticas son importantes. Es una batalla espiritual que requiere intervención espiritual. Necesitas orar específicamente contra los espíritus de retraso, de distracción, de pereza, de rebelión, de cualquier cosa que esté operando para mantenerte desconectado del tiempo de Dios. Necesitas declarar que llegarás a tiempo. Necesitas pedirle a Dios que te ayude con la disciplina práctica y que rompa cualquier cosa en el reino espiritual que esté trabajando contra ti. Porque cuando combinas la decisión práctica con la oración espiritual, algo se rompe. El patrón que ha controlado tus domingos por meses o años, de repente pierde su poder sobre ti. Déjame compartirte algo más que el enemigo no quiere que sepas. Cuando rompes el patrón de llegar tarde, cuando comienzas a llegar temprano y preparado, algo cambia en tu vida espiritual completa. No solo en tu experiencia de la iglesia, sino en todo, porque has establecido un precedente espiritual de priorizar a Dios, de honrar su tiempo, de estar donde necesitas estar cuando necesitas estar ahí. Y ese precedente comienza a afectar otras áreas. Comienzas a llegar a tiempo a las citas que Dios ordena. Comienzas a estar presente en los momentos divinos que Él prepara. Comienzas a sincronizarte con su tiempo en tu vida completa, no solo los domingos. Hay una revelación profunda aquí que no puedes perder. Tu relación con el tiempo en la casa de Dios es un reflejo de tu relación con el tiempo de Dios en general. Si eres descuidado con uno, probablemente eres descuidado con el otro. Si eres fiel con uno, probablemente eres fiel con el otro. Y Dios está observando cómo manejas las cosas pequeñas, cómo llegar a tiempo a su casa, porque eso le muestra si puede confiarte cosas más grandes, como momentos divinos cruciales en tu destino. Al adquirir 21 días de conexión con Dios, estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual y apoyando un ministerio que está cambiando vidas. Disponible en el enlace de la descripción. Tu semilla financiera aquí multiplica el alcance de estas verdades transformadoras. Ahora llegamos al punto más crucial de todo este mensaje. El momento donde todo lo que hemos estado construyendo se encuentra con una decisión que tienes que tomar ahora mismo.
Porque puedes haber escuchado todo hasta este punto. Puedes haber entendido intelectualmente por qué llegar tarde es espiritualmente peligroso. Puedes incluso estar convencido de que necesitas cambiar. Pero nada de eso importa si no tomas acción. Si no haces algo concreto ahora mismo que rompa este patrón sobre tu vida. Y voy a guiarte a través de algo poderoso que va a cambiar todo si lo haces con fe genuina. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas la urgencia absoluta de este momento. No es exageración decir que el enemigo ha usado tu patrón de llegar tarde para robarte literalmente años de bendiciones que Dios tenía preparadas para ti. Piensa en esto. Cada domingo que llegaste tarde, había algo específico que Dios quería darte. Una palabra, una impartición, una conexión, una revelación, una liberación. Y la perdiste. No porque Dios te rechazara, sino porque no estabas en posición de recibirla. Multiplica eso por todos los domingos que has llegado tarde en los últimos años. ¿Cuántas bendiciones se quedaron sin reclamar? ¿Cuántas puertas se quedaron sin abrir? ¿Cuántos avances se quedaron sin manifestar? No porque Dios no fuera fiel, sino porque tú no estuviste presente en el momento correcto. Y aquí está lo que me rompe el corazón. Hay personas que están orando por avances que Dios ya intentó darles, pero ellos no estaban presentes para recibirlos porque llegaron tarde. Están pidiendo cosas que Dios ya empaquetó para ellos, pero ellos no estaban ahí cuando se estaban distribuyendo. Están clamando por dirección que Dios ya habló, pero ellos se perdieron la palabra porque no estaban presentes cuando se liberó. ¿Ves la tragedia de esto? No es que Dios no te ama, no es que Dios no quiere bendecirte, es que tú has estado parado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, una y otra vez. Y el enemigo ha estado celebrando porque su estrategia de hacerte llegar tarde está funcionando perfectamente. Pero escúchame ahora y escúchame bien, porque este es el momento de tu liberación. Hoy esto termina. Hoy el patrón se rompe. Hoy tomas una decisión que va a cambiar tus domingos, que va a cambiar tu relación con el cuerpo de Cristo, que va a cambiar tu capacidad de recibir lo que Dios tiene para ti. Y no va a ser fácil. El enemigo va a pelear contra esto con todo lo que tiene. Porque sabe que si rompes este patrón, si comienzas a llegar temprano y preparado, te vuelves exponencialmente más peligroso para su reino. Porque vas a comenzar a recibir la impartición completa, vas a comenzar a operar en la autoridad corporativa del cuerpo, vas a comenzar a estar sincronizado con el tiempo de Dios, y eso te convierte en una amenaza real. Así que esto es lo que vamos a hacer ahora mismo. Voy a guiarte a través de una oración de rompimiento, y no es una oración ordinaria. Es una declaración de guerra contra todo lo que ha estado manteniéndote desconectado del tiempo de Dios. Pero antes de orar, necesito que hagas 3 cosas físicas que van a anclar esta decisión. Primero, si estás sentado, ponte de pie ahora mismo, porque estás tomando una posición espiritual. Segundo, pon tu mano sobre tu pecho, sobre tu corazón, porque estás haciendo un compromiso que viene desde lo más profundo de tu ser. Tercero, abre tu boca y declara en voz alta mientras oro, porque tu voz tiene autoridad espiritual. No solo leas en tu mente, declara con tu boca. Ahora, repite esta oración conmigo en voz alta. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Reconozco que he permitido un patrón de retraso que ha robado bendiciones de mi vida. Reconozco que el enemigo ha usado mi falta de disciplina, mi orgullo, mi rebelión, mi pereza, mis heridas para mantenerme desconectado de tu tiempo. Y hoy declaro que esto termina.
En el nombre de Jesús, rompo todo espíritu de retraso sobre mi vida. Rompo todo espíritu de distracción que opera en mis mañanas de domingo. Rompo toda asignación demoníaca que trabaja para evitar que llegue a tiempo a tu casa. Declaro que mis domingos por la mañana están consagrados a ti. Declaro que llegaré temprano, preparado, con expectativa. Declaro que estaré presente desde el primer momento porque valoro lo que tú estás haciendo en tu pueblo. Ordeno a todo demonio asignado contra mis mañanas de domingo que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienen autoridad sobre mi tiempo. No tienen autoridad sobre mi agenda. No tienen derecho legal de causar problemas, retrasos o distracciones. Cierro toda puerta que he abierto a través de mi negligencia. Cierro toda puerta abierta a través de rebelión o falta de honra. Me arrepiento por tratar los tiempos de Dios con descuido. Me arrepiento por priorizar mi comodidad sobre mi obediencia. Y declaro que de hoy en adelante llegaré temprano a la casa de Dios porque lo primero de mi tiempo te pertenece a ti. Padre, te pido que me des la disciplina para prepararme la noche anterior. Dame la fortaleza para levantarme temprano. Dame la sabiduría para manejar mi tiempo efectivamente. Y te pido que intervengas sobrenaturalmente contra cualquier cosa que intente interferir con mi llegada a tiempo. Que tus ángeles ministren en mi favor. Que toda conspiración demoníaca contra mis domingos sea desmantelada. Que todo ataque contra mi familia en las mañanas de domingo sea detenido. Declaro protección sobre mi hogar, mi auto, mi familia, mi tiempo el domingo por la mañana. Y específicamente declaro que recupero todo lo que el enemigo robó a través de este patrón de retraso. Recupero las bendiciones perdidas. Recupero la impartición que no recibí. Recupero las palabras que no escuché. Recupero la cobertura que no tuve. Y de hoy en adelante estaré presente para recibir todo lo que tú tienes preparado para mí cada vez que tu pueblo se reúne. Lo declaro, lo decreto, lo establezco en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esta oración con fe genuina, algo acaba de romperse sobre tu vida. Algo acaba de cambiar en el reino espiritual. Pero ahora viene la parte donde tienes que sostener esta victoria con acciones prácticas. Porque el enemigo va a intentar tentarte este mismo domingo a volver al patrón viejo. Va a intentar convencerte de que nada cambió. Va a traer las mismas excusas, las mismas distracciones, las mismas justificaciones. Y aquí es donde tu fe tiene que convertirse en obras. Esto es lo que vas a hacer inmediatamente después de terminar de ver este video. Vas a preparar todo para el domingo ahora mismo. No lo dejes para más tarde. No lo pospongas. Ahora. Escoge tu ropa para el domingo y déjala lista. Prepara el desayuno que vas a comer o planea exactamente qué harás. Revisa tu auto. Asegúrate de que tiene gasolina. Si tienes niños, prepara sus cosas también. Pon tu alarma 30 minutos más temprano de lo que normalmente lo haces. Y luego, el sábado por la noche, acuéstate temprano. No te quedes despierto hasta tarde porque sabes que necesitas levantarte temprano. Estas son acciones prácticas que demuestran que tu oración fue genuina. Que no era solo palabras vacías, sino un compromiso real. Y cuando el domingo por la mañana te levantes y el enemigo intente traer problemas, vas a recordar esta oración. Vas a declarar en voz alta: en el nombre de Jesús, yo llegaré temprano hoy. Todo espíritu de retraso está roto sobre mi vida. Y vas a moverte con propósito, con determinación, con fe.
Para fortalecer tu caminar con Dios y sostener esta victoria, considera usar 21 días de conexión con Dios como tu guía devocional. Enlace disponible en la descripción. Tu inversión en este libro es una inversión en tu transformación espiritual y en el avance de este ministerio que está equipando a miles. Y ahora quiero hablarte sobre lo que va a suceder cuando realmente rompas este patrón y comiences a llegar temprano a la iglesia. Porque necesitas saber qué esperar para que puedas reconocer la bendición cuando llegue y para que no te desanimes cuando enfrentes resistencia inicial. Lo primero que va a suceder es que vas a sentir resistencia intensa las primeras semanas. El enemigo no va a soltar este patrón fácilmente. Va a pelear. Va a intentar todo lo que pueda para hacerte volver al hábito viejo. Los primeros 2 o 3 domingos van a ser los más difíciles. Todo va a parecer conspirar contra tu decisión de llegar temprano. Pero esto es exactamente cuando necesitas mantenerte firme. Porque si persistes a través de esa resistencia inicial, algo se rompe permanentemente y se vuelve más fácil. Es como romper cualquier fortaleza espiritual. La batalla más grande es al principio. Una vez que el enemigo ve que estás comprometido, que no vas a retroceder, eventualmente tiene que retirarse porque está desperdiciando recursos peleando una batalla que no puede ganar. Lo segundo que va a suceder es que vas a comenzar a experimentar una diferencia inmediata en cómo recibes el servicio. Cuando llegas temprano, tu espíritu está tranquilo. No llegas corriendo, estresado, distraído. Llegas con paz, con preparación, con expectativa, y eso te pone en una posición completamente diferente para recibir. Vas a notar que las canciones te tocan más profundamente. Las palabras del pastor resuenan con más claridad. La presencia de Dios se siente más tangiblemente. No es que Dios cambió, es que tú estás en una posición diferente para percibirlo. Lo tercero que va a suceder es que vas a comenzar a desarrollar conexiones más profundas con el cuerpo de Cristo. Cuando llegas temprano, hay tiempo para saludar personas, para orar con otros, para construir relaciones genuinas. Y estas relaciones no son solo sociales. Son conexiones espirituales que te fortalecen, que te cubren, que te apoyan. El enemigo quería mantenerte aislado haciendo que llegaras tarde porque sabía que en el aislamiento eres más vulnerable. Pero cuando comienzas a conectarte genuinamente con el cuerpo, te vuelves más fuerte porque estás operando en comunidad. Lo cuarto que va a suceder es que vas a comenzar a experimentar sincronicidad divina en otras áreas de tu vida también. Porque romper el patrón de retraso en la iglesia establece un precedente de honrar el tiempo de Dios en general. Y cuando Dios ve que puedes ser fiel en esto, comienza a confiarte con más. Comienzas a llegar a lugares en momentos perfectos donde encuentras las personas correctas. Comienzas a tener ideas en los momentos precisos cuando son más necesarias. Comienzas a recibir oportunidades justo cuando están abiertas, porque has entrado en una dimensión de tiempo divino que no tiene que ver con casualidad, sino con obediencia. Lo quinto que va a suceder es que vas a comenzar a operar en mayor autoridad espiritual, porque hay algo sobre la fidelidad consistente que construye autoridad. Cuando el enemigo ve que eres consistente, que no eres movido por circunstancias, que mantienes tu compromiso incluso cuando es difícil, tiene que respetarte espiritualmente. No es que te teme a ti personalmente, pero teme la autoridad de Cristo operando a través de alguien que es obediente y disciplinado. Y déjame decirte algo que puede sorprenderte. Vas a comenzar a ver que otras áreas de tu vida también mejoran.
Tu vida de oración en casa se fortalece. Tu lectura de la Biblia se vuelve más consistente. Tus finanzas comienzan a ordenarse porque has establecido un principio de primeras cosas primero. Tus relaciones mejoran porque has demostrado que puedes ser confiable. Porque cuando honras a Dios en una cosa, Él comienza a bendecirte en todo. Pero ahora déjame advertirte sobre algo importante. No hagas esto solo por las bendiciones. No rompas el patrón de llegar tarde simplemente porque quieres lo que Dios puede darte. Hazlo porque amas a Dios y quieres honrarlo. Hazlo porque reconoces que Él merece tus primeros frutos, tu mejor tiempo, tu atención completa. Hazlo porque entiendes que no es solo sobre ti recibiendo, es sobre una relación donde le das honor a quien honor merece. Cuando tu motivación es correcta, las bendiciones vienen como consecuencia natural. Pero si solo estás buscando bendiciones, te vas a frustrar porque Dios ve el corazón. Él sabe si realmente lo amas o si solo lo estás usando. Si lo que estoy compartiendo ha transformado tu perspectiva, si sabes que este mensaje era específicamente para ti, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Comparte este video con al menos 3 personas que sabes que luchan con llegar tarde. Porque cuando compartes esta verdad, no solo estás bendiciendo a otros, estás declarando sobre tu propia vida que has recibido y que vas a vivir esta verdad. Y déjame decirte algo más. Este patrón de llegar tarde no es solo sobre la iglesia. Es sobre cómo vives tu vida completa. Es sobre si eres alguien en quien se puede confiar. Es sobre si eres fiel en lo poco para que Dios pueda confiarte mucho. Es sobre si realmente crees que el tiempo de Dios importa o si crees que puedes hacer las cosas a tu manera en tu tiempo y esperar las mismas bendiciones. Y la verdad es que no puedes. No puedes vivir en desobediencia casual y esperar bendiciones extraordinarias. No puedes ser descuidado con las cosas de Dios y esperar que Él sea generoso contigo. No puedes ignorar sus tiempos y sus temporadas y esperar que tus sueños se cumplan en tu tiempo preferido. Hay un orden espiritual. Hay principios que gobiernan cómo funciona el reino. Y uno de esos principios es que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencia. No es que Dios es vengativo o cruel. Es simplemente la ley espiritual que Él estableció. Es como la gravedad. No es personal. Simplemente es así como funciona. Y llegar consistentemente tarde a la casa de Dios es una forma de desobediencia que tiene consecuencias espirituales reales. Pero la buena noticia, la noticia gloriosa, es que puedes cambiar eso hoy. No tienes que esperar. No tienes que gradualmente mejorar. Puedes tomar una decisión ahora mismo que cambie todo. Y esa decisión, respaldada por oración, por acción práctica, por persistencia cuando viene resistencia, va a transformar no solo tus domingos, sino tu vida completa. Entonces, aquí está mi desafío final para ti. Por los próximos 8 domingos consecutivos, comprométete a llegar no solo a tiempo, sino temprano. Llega 15 minutos antes de que comience el servicio. Úsalos para orar, para adorar silenciosamente, para preparar tu corazón. Y observa lo que sucede. Observa cómo cambia tu experiencia. Observa cómo comienzas a recibir cosas que no habías recibido antes. Observa cómo la paz entra en tus mañanas de domingo. Observa cómo tus relaciones en la iglesia se profundizan. Observa cómo comienzas a operar en más autoridad espiritual. Y cuando completes esos 8 domingos, cuando hayas demostrado fidelidad consistente, algo va a estar establecido en tu vida que el enemigo no podrá romper fácilmente.
habrás construido un nuevo patrón, un hábito espiritual, una disciplina que te va a servir por el resto de tu vida. Porque no es solo sobre la iglesia, es sobre aprender a honrar a Dios en todas las cosas, a darle tus primeras cosas, a vivir con la disciplina y el carácter que refleja su naturaleza. Y si haces esto fielmente, te prometo que vas a mirar atrás en este mensaje dentro de unos meses y vas a maravillarte de todo lo que cambió simplemente porque decidiste llegar temprano. Antes de terminar, quiero orar por ti una vez más. Padre, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Sella en sus corazones esta revelación. Dale la fortaleza para sostenerse en este compromiso. Interviene sobrenaturalmente contra toda resistencia demoníaca que venga contra su decisión. Envía tus ángeles para ayudarles. Da gracia para la disciplina. Da persistencia cuando sea difícil. Y muéstrales tu fidelidad mientras ellos demuestran la suya. En el nombre de Jesús. Amén. Si deseas profundizar tu relación con Dios y necesitas una herramienta práctica para los próximos 21 días de conexión con Dios, está disponible en la descripción. Tu compra apoya este ministerio y equipa a miles más con verdades que transforman vidas.